los impulsores de FATRE, de la organización sindical, una de esas organizaciones sindicales que fue brutalmente perseguido y particularmente ahí en esa empresa. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Alicia, muy buenas tardes y a toda su amplia audiencia en este día de sazón y angustia y una mezcla de desilusión con todo este proceso de injusticia, impunidad a que estamos acostumbrados a nuestra tribunales de jueces y fiscales de nuestra nación, ¿no? Escucho. Pablo, bueno, cuéntenos un poco cómo fue su vínculo con la empresa Las Marías y cómo fue también ese proceso de organizar un sindicato en ese establecimiento. Yo le escuchaba lo que usted, el prólogo antes de darme la palabra, en realidad la circunstancia de 1976 era muy distinta en la región. Esto no me dejaron expresar en el juicio, muy bien lo destaca el fiscal Ferrini, que nos dejaron hablar a los testigos, ¿no? Yo quería en aquella oportunidad, como ahora también, contextuar un poco el Virasoro de 1976, ¿no? Era una realidad totalmente distinta a la de ahora. Era una zona rural con un solo establecimiento industrial que concentraba la mayoría de la mano de obra de la región y ninguna entidad sindical que lo agrupara a ningún sector. Entonces surge con el nuevo gobierno popular, el de Cámpora, el deseo de agrupar, hacer. Nosotros veníamos militando ya de hace tiempo políticamente y después con un compañero, digamos, de mayor edad, el compañero Marcelo Acuña, se dirige a Buenos Aires, a la Federación, pidiendo la constitución del sindicato que correspondía a la industria, que era el sindicato de industria de la alimentación. Pero constituir una agrupación sindical en la zona era el sindicato, y el sindicato era para todos, para los rurales, para los albañiles, para los empleados públicos, para los empleados del arroz, para los empleados de la ganadería, que hoy es la zona rural del campo, que es la mayor parte de trabajadores de la zona de Gobernador Virasoro y ahí San Carlos, Caupoí, como decimos nosotros. Entonces era el sindicato, no había diferenciación de rurales, guatres, ni nosotros, la comisión que se constituyó, atendía tanto reclamos forestales de la arrocera como el de la industria de la alimentación. Recurríamos el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo actuaba, nosotros le acompañábamos. Yo, en particular, integraba la comisión del Sindicato de Industria de la Alimentación. Está bien. Después, ya un año y medio después, se creó lo que era FATRE, UATRE ahora. Entonces, ahí militaban los compañeros desaparecidos, Neres Victoriano Pérez y Marcelo Peralta. Ese es el contexto del 1976. Y por supuesto que cuando vino la represión sobre quién iba a caer el mayor peso de la persecución, sobre esa entidad sindical, el sindicato, no importara que sea Guatre, de la alimentación o quien fuera, al grupo de compañeros que estábamos integrando la comisión directiva, delegados y todo que se estaba trabajando en toda la zona. La instrucción, el mandato era hacer desaparecer la agrupación sindical
estaba defendiendo los derechos del obrero, ¿verdad? Pablo, y una vez sustanciado la dictadura, una vez avanzada la represión, ¿siguió funcionando estos dos sindicatos, el CETIA y FATRE? No, durante el periodo militar hay algunas anécdotas muy particulares. La comisión siguió unos 6 meses, la de comisión directiva, la de delegados, y hacían reuniones dentro del establecimiento convocadas por el interventor militar, por el capitán Saco, convocaban a reuniones, y bueno, hasta que un día le dijo a los 4 o 6 meses, bueno, esto acá se terminó, el sindicato no existe, acá se van a hacer las cosas así como determina la empresa, esto se disuelve, no existe más. Y bueno, empezaron la persecución directa a todos y cada uno de los integrantes, ¿no? Así que el secretario adjunto se vio obligado a irse de Virasoro, se radicó justamente en Apóstolo, donde terminó sus últimos días, y de la familia Comparí, ¿no? Pablo, y si uno tuviera que resumir hoy, ¿cuáles eran los reclamos de estos sindicatos, los principales reclamos? ¿Qué se había logrado, además, en ese poco tiempo que estuvieron funcionando? Sí, nosotros fuimos constituidos en 1974 y bueno, 1 año y medio, y no, todo, se consiguió todo. Así que el horario de trabajo de 8 horas, anteriormente se ingresaba a las 5 de la mañana y se volvía a las 6 de la tarde, ¿no? De continuo, el establecimiento queda a 8 kilómetros de Virasoro, lo llevaban en camiones con carpa, y a las 5 de la mañana volvían a las 6 de la tarde y se pagaba 8 horas, ¿no? Eso que usted cuenta sigue siendo una realidad en muchos de nuestros yerbales acá en Misiones, hay que decirlo, ¿eh? Seguramente, sí. Y bueno, no hablemos de obra social, no hablemos de vacaciones, no hablemos de licencia, no hablemos de nada, que marcaba el convenio ya en aquella época, el convenio de industria de la alimentación, ¿no? Y aportes sindicales, ni hablar. Todo lo que es aporte patronal se depositaba únicamente jubilación y algunas cosas. La obra social, ellos tenían un consultorio adentro del establecimiento y decían que con eso cubrían el aspecto de las enfermedades de los obreros. Así que, y bueno, con respecto a los reclamos rurales también, logró un precio justo para la tarifa, para el trabajador por día. Tuvimos un ejemplo, es de que en 1 año y medio, por ejemplo, el establecimiento de La María en la parte industrial tenía 540, 600 obreros. Nosotros logramos en ese año y medio la afiliación de 350 compañeros. Así que masivo era la integración al sindicato. Y bueno, eso es lo que fue nuestra causa primordial de la represión, ¿no? Y también conseguimos compensación, así con la negociación media espuria, que ellos nos otorguen un terreno. Hicimos un local sindical a donde fuimos detenidos, ¿no? Estábamos trabajando cuando fuimos detenidos. Algunos compañeros, yo en particular fui sacado, secuestrado de mi casa, digamos. Pero los otros fueron detenidos en el lugar del local propio que hoy funciona el sindicato Industria de Alimentación en Gobernador Virasoro. Pablo, es decir que la empresa, suponemos, no se bancaba todo esto, ¿no? Que ustedes hayan podido no solamente cuestionar las condiciones laborales, sino que le hayan ido arrancando derechos básicos. No, nuestro mayor delito fue concientizar al obrero en que se empodere y reclame su derecho. Más que eso, ¿no? Y la continua
solidaridad hacia el compañero trabajador, y el respeto de las leyes laborales. Teníamos una comisión directiva muy fuerte, muy ilustrada, muy respetada, los mejores obreros. Eso es lo que más le extrañó a la empresa, los mejores obreros, los obreros mejor conceptuados de la empresa eran nuestros delegados. Y con mayor antigüedad de 15, 20 años en la empresa. Entonces conocían al dedillo todo el manejo de la empresa y también eran respetados por sus compañeros. Bueno, era inaceptable, como hasta ahora, ¿no?, de que el obrero se levante de un día para otro en defensa de sus derechos, más en aquella época, ¿no? Una vez sustanciada la dictadura, ¿todos estos derechos se fueron perdiendo o algo de esto quedó en ese periodo? Y algo se fue, estamos ya a 46 años de aquella época. Fueron evolucionando en partes. Después los primeros 8 o 10 años de restituida la democracia, volvió el sindicato, se agruparon nuevamente, pero fueron puestos mayormente dirigentes por la patronal, esa es la verdad. Fueron puestos por la patronal hasta que fue democratizándose paulatinamente después del 2001, 2003, especialmente ya tuvieron representantes genuinos de la clase trabajadora, como lo tenemos hoy el compañero Daniel Sequeira, que apoya totalmente nuestra lucha de los derechos humanos y los reclamos por estos compañeros desaparecidos y por todos los... en Villazoro fueron una totalidad, una veintena de compañeros represaliados, perseguidos, secuestrados, algunos por 3 o 4 días tirados en caminos vecinales. Hay 22 compañeros secuestrados en esas circunstancias. Y bueno, hoy en día están funcionando las dos agrupaciones sindicales, la UATRE y la CIA, el Sindicato de la Alimentación, funcionando felizmente en derecho de los trabajadores, ¿no? Pablo, y la causa judicial, porque hoy hablábamos hace un rato con Alejandra Esponda, esta docente investigadora que también estuvo recuperando un poco parte de la responsabilidad de las Marías en ese proceso represivo y que estuvo en los juicios. ¿Cómo ha sido para ustedes que viven en la zona poder encarar ese proceso, desde denunciar a Adolfo al propietario de las Marías hasta después presenciar lo que ha sido el último juicio en el 2018? Sí, primero no quiero olvidarme de la compañera Alejandra Esponda. Ella integró un grupo de investigadores sobre la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad, que también integró la compañera Andrea Copani, y me estoy olvidando de otro chico, Alejandro, y también Victoria Mumbach, de La Plata. Y bueno, tal así que Alejandra Esponda y Andrea Copani estuvieron en la zona y visitaron acá varios compañeros y plasmaron en un libro que condensa en 2 tomos la responsabilidad de más o menos 70 empresas en los delitos de lesa humanidad. Y la única empresa en la zona del litoral es esta, la que señala en que ha fallecido el señor Adolfo Navaja Artaza, en el libro de que concluyó esa tarea investigativa que se llama responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. Y que ahí recordemos en nuestra la editorial de la universidad lo pudo publicar en su momento. La única que nos publicó gratuitamente fue la imprenta de la Universidad Nacional de Misiones, cosa que fue
inmensamente agradecidos. Me abrieron las puertas, me donaron libros, llevé a la municipalidad de Virasoro, regalé a los compañeros de federación en Buenos Aires, infinitamente agradecido. Y también continuamente la facultad me ha invitado en eventos de que jamás había pensado estar en el aula magna de Juan Figueredo, por ejemplo, ahí el caso de las Marías. Nunca me hubiese pensado que la facultad me iba a abrir las puertas para exponer esta vivencia de los compañeros del gobernador Villasoro. Ahora la otra parte, sí, la parte judicial en realidad es muy larga y penosa el peregrinar de los compañeros de esta zona en distintas partes, digamos, porque el compañero Marcelo Acuña establece la primera denuncia en 1996 por secuestro y tortura, y juntamente con el compañero Ramón Aguirre. Y los dos fallecen y no ven concluir ese juicio. Ni 19 jueces se inhibieron. Y el número 20 aceptó para sobrever al imputado. Es una cosa dolorosa, muy dolorosa. Y en el 2007-2008, como bien usted decía, se radica otra experiencia, otra denuncia. Es la denuncia de Neris Pérez, radicada por Catalina Pérez, su hijo. Y bueno, esa también terminó como sobreseyendo a todos los imputados, no llegó a juicio oral. Y por último, el único que llegó a juicio oral es por la desaparición de Marcelo Peralta, que se da por casualidad cuando vino una auditoría en el establecimiento, y los compañeros tuvieron la genial idea de acompañarlo con un grupo de compañeros detenidos, desaparecidos, represaliados, acompañar esta inspección ocular. Y bueno, ahí hay un hermano mellizo de Marcelo Peralta. Y bueno, ahí en ese instante se acerca a uno de los fiscales, este hermano, y con el llanto en la garganta le reclama por su hermano Marcelo, y él dice que él sabe dónde lo secuestraron, cómo, y dio testimonios muy certeros. Entonces el fiscal ordena crear una nueva causa. Y ahí esa causa llega a juicio, pero con el principal imputado único de Torres Girán. Entonces, como estaba direccionado a un tercero que no tenía tanta influencia, esa llegó a juicio oral. Es la que se desarrolla en parte en Virasoro, gobernador de Virasoro, y termina absolviéndole de culpa y cargo en Corrientes con un escandaloso fallo, una vergüenza total. Fuimos a un grupo de compañeros, volvimos llorando. Usted a lo mejor estuvo. Decíamos, escribiendo un poco de lo que fue ese fallo, era un tribunal negando el terrorismo de Estado en la Argentina. Esa era un poco el resumen de... Totalmente, no le voy a olvidar las palabras del fiscal Flavio Ferrini. Decía que ese juicio tenía la particularidad de que no se estaba revisando la posible responsabilidad empresarial a propósito, y que ni se dejaba hablar del caso de las Marías. Únicamente se dejaba hablar del secuestro de Marcelo Peralta. A mí no me dejaron hablar. Esa es la realidad. A mí no me dejaron hablar. Se estaba instruyendo una causa como si fuera un delito común, un hecho que no enmarcado en un crimen de lesa humanidad, ni mucho menos en un proceso de dictadura cívico-militar como el que fue, digamos, ¿no? Pablo, para finalizar, le pedíamos también a Alejandra hoy
como los medios nuestros que estamos viendo, esta parte de la historia de Adolfo Navajas Artaza no la cuentan, hoy no aparece eso en los medios, aparece su rol y su perfil de empresario, de emprendedor, de político. ¿Cómo habría que recordarlo? Depende del lugar donde uno se pare, ¿verdad? Los conceptos que usted me dijo, cómo lo está manifestando la empresa, sí, es casi lógico, ¿no? Y aceptable del lugar que separa hoy en día los medios hegemónicos, tanto televisivo como escrito, y bueno, para ellos es eso. Pero desde el punto que nos paramos aquellos que defendemos la causa nacional y popular, es la que yo le estoy diciendo. Yo quiero ser totalmente respetuoso sobre la especie humana y sobre el ser humano que fue Adolfo Navajas Artaza, pero no me puedo expresar de una manera que de reconocimiento hacia la comunidad. Fue uno de los tantos colaboradores con el genocidio del 76. Fue interventor militar de la provincia de Corrientes en 1969, 4 años. Fue secretario de la última dictadura, secretario de Bienestar Social de Viñones. Fue fundador de en Misiones, de la Fundación Mediterránea. Nos costaron nuestros ojos ver aterrizar a la mayoría de los integrantes de la Junta Militar en el aeroclub de su establecimiento. Fue uno de los que él mismo, declarado por él mismo, que participó en el golpe del 55, dicho por él mismo, así que no estoy diciendo nada del otro mundo. Y bueno, el que aportó la logística para la brutal represión del norte correntino y sur misionero. Nosotros estamos convencidos que acá fue una interposición de fuerza, tanto como de Corrientes como de Misiones, la que operaron en la zona, y con la crueldad del caso que le caracterizaba a la represión, ¿no? Pablo, queremos agradecerle este tiempo aquí en la radio de la universidad, también esta forma de recordar esa etapa de nuestra historia y de contar esta otra parte de la historia que hoy no está apareciendo, por lo menos decíamos en las notas periodísticas en las que se informa la muerte del propietario y del fundador de Las Marías. Así que muchas gracias. Alicia, usted me va a permitir un minutito porque usted me fue llevando por unos caminos que muy poco quiero ahondar. Nunca me gusta ser autorreferencial y hablar de mí o de lo que nosotros hicimos. Lo que tenía escrito y planeado es reflejar el estado de ánimo de la familia de Neris Pérez y de Marcelo Peralta. Yo tengo contacto telefónico con doña Genara, le digo yo, una viejita de 66 años, que vive en Alvear. Cuando lo secuestraron y le dieron el tiro en la ranchada de la estancia María de Leida, de Torres Girel, ella estaba con él y la tenía a su hija en brazos. 6 meses tenía la hija, la nenita. Lo secuestraron y a los 4 o 5 metros ya se escuchó el sonido del disparo. Y ella le dijo, lo mataron a mi negrito. ¿Cómo se va a sentir esa señora hoy sabiendo que no hubo justicia en los tribunales y tampoco va a haber justicia para uno de los principales responsables de aquel genocidio? ¿Y cómo se va a sentir Katy Pérez, la señora, todos que se están yendo los principales responsables? No estamos yendo nosotros,
y no va a mover la justicia. Para todos aquellos que colaboraron, pergeniaron, apoyaron, pusieron el dinero para esta feroz represión. ¿Cómo se va a sentir la comunidad de Virasoro, que ha visto avasallada el 24 de marzo en la comunidad? Y bueno, no, ese sentimiento solo nosotros que vivimos esos momentos lo podemos sentir y quitarnos el sueño otra vez. Yo le decía a Alejandra, otra vez nos ganaron de mano. Y eso era lo que yo le quería transmitir a Alicia. Pero bueno, las cosas se dieron así y tengo que agradecer a la radio de la facultad el apoyo que nos dan y bueno, la permanente visibilización de esta lucha de la clase popular y nacional, ¿no? Un abrazo grande a todos los oyentes. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Pablo Franco, trabajador del establecimiento Las Marías en ese contexto que estamos contando, ¿no? En el que se produce el golpe cívico-militar, la represión brutal contra estas dos entidades y organizaciones sindicales, FATRE por un lado y el sindicato de la industria de la alimentación, del que era parte justamente Pablo, y la desaparición de estos dos trabajadores, Marcelo Peralta y Neris Pérez. El último juicio, fue contando, el último juicio que se realizó en el 2018 fue solamente por la desaparición de Marcelo Peralta, cómo se fue desgranando todo ese proceso judicial hasta llegar a esa causa que, insisto, se juzgó como si fuera un delito común. Y eso se notaba porque cada vez que los testigos querían inscribir la represión como crimen de lesa humanidad en el marco de un sistema represivo, el juez se circunscribía al hecho. Había que contar el hecho como si fuera un delito común, absolutamente común, y el fallo terminó negando la represión, el terrorismo de Estado, que es un poco lo que quedó de esa causa. 17:36 minutos. En el aire,